Es Aquí a que los lo que ovarios. pasa es que aquí es súper interesante tocar el tema. Voy a tratar de hablar de la endometriosis y voy a tratar de tocarlas por edad. Ya, Cuando una mujer joven tiene endometriosis y la endometriosis lo que le provoca incapacidad para embarazarse, el objetivo no es sacarle el útero, el objetivo es quemar y liberar todas las adherencias que provoca la endometriosis para que ella se pueda embarazar. Ahí el objetivo del tratamiento es lograr embarazo. ya. ¿Listo? Por lo tanto, no se saca nada, sino que se queman los implantes endometriósicos, se liberan las adherencias provocadas por la endometriosis y se le deja terapia hormonal para que se embarace. Ese es un objetivo de la endometriosis en una mujer joven. ¿Joven de qué edad, doctor? Mujer que desea embarazarse. Pero ¿cuál es la edad más joven que usted ha conocido casos de endometriosis? Veintitantos, 24, 25 Ah, años. súper mega joven. Sí, súper Wow. mega, sí. La otra, nos vamos a ir al otro extremo. Aquella mujer que ya completó su paridad, que tiene 3 4 hijos, que está esterilizada, que sufre endometriosis del útero y que tiene una calidad de vida muy mala, con mucho dolor, con reglas muy abundantes, con, con, con dolor con la actividad sexual. Ahí el tratamiento es de preferencia quirúrgico, es el tratamiento definitivo de la endometriosis del útero. Ahí, dependiendo de la edad de la paciente, y se saca o no se sacan los ovarios. Si la mujer tiene menos de 45 años, lo ideal es dejar los ovarios, sacar solamente el útero. Lo que hace la endometriosis es, lo que determina la molestia de la endometriosis es la regla. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que tenga regla. Y una forma, como tratamiento definitivo en la cirugía, la extirpación del útero. Ahí se le saca el cuerpo del útero y se le saca el cuello del útero. Por lo tanto, la mujer en ese contexto no le llega nunca más regla. Pero doctor, usted está hablando de, espéreme, el cuello del útero, está hablando de El cuerpo y el cuello. Lo que pasa es que el el útero cuerpo y tiene el cuello. dos partes anatómicas. Uno es el cuello, que tiene una porción intravaginal, que es donde se hace el Papa Nicolau y Ya, donde sacan la muestra. donde ocurre el cáncer al cuello del útero, y tiene una parte supravaginal que es el cuerpo. Ya, Entonces, cuando una mujer se opera, se le puede sacar el cuerpo solamente, pero la buena operación es sacarle el cuerpo y el cuello, porque así, si le dejan el cuello, evidentemente sigue teniendo riesgo de tener cáncer al cuello del útero, tiene que seguir haciéndose su Papa Nicolau. Cuando se saca el cuerpo y el cuello, la vagina queda como un fondo de saco, ya no le llega nunca más regla, ya no tiene indicación de hacerse Papa Nicolau. ¿Por qué no tiene indicación? Porque el cáncer de vagina es casi inexistente y por lo tanto se le terminan los problemas de la endometriosis, que es el dolor menstrual. ¿Dónde está el endometrio, doctor, para la gente que no El lo sabe? endometrio, el útero tiene 3 capas: una capa externa que la cubre como una telita, ¿Ya? una cama media que es la capa muscular. Tú tienes que pensar que el útero no embarazado debe medir 5 o 6 centímetros, de este tamaño. Oye, doctor, yo no lo imagina que es tremendo cuando sale el cuerpo humano. Y al final de los 9 meses puede llegar a tener una altura de 32, 33, 34 centímetros. O sea, ¿y Wow. cómo se hace? Porque las fibras musculares se comienzan a elongar. Esa es la causa por la cual. Entonces, salido el bebé, estos músculos, estas fibras musculares se retraen y el útero se achica, y eso es lo que hace que la mujer deje de sangrar durante el parto. Entonces, y la última capa, que es la capa hormonal, que es la capa funcional del útero, es el endometrio, que responde a las hormonas. Ahora, ¿qué es lo que es la regla? La- Todos los meses, al empezar el ciclo, parte un folículo que llega en un momento dado en que maduran y se liberan, y ese es el folículo que se va a juntar con el espermio para embarazarse. Ya. Pero si en ese ciclo no hay actividad sexual, o hay actividad sexual pero no es fecundante, pasado 14 días de la ovulación, el cuerpo lúteo, que es el que mantiene este nido, se muere y el endometrio se descama. Y eso es la regla. La regla, entre comillas, es el nido que se prepara todos los meses para la gestación, en que si no hay gestación, entre comillas, se elimina. ¿Listo? Ahora, si hay embarazo, se producen unos cambios hormonales y el endometrio no se descama
y sigue manteniendo este nido calentito, con muchos nutrientes, para que el embrión que está implantado en el útero se siga alimentando y creciendo. Entonces la regla es el nido que se prepara todos los meses para embarazarse. Ya. Ahora, cuando se usan métodos anticonceptivos hormonales, no se forma el nido, porque no hay formación de folículo. Pero las hormonas imitan, remedan la formación de un nido más pequeño, o sea, determinan el crecimiento endometrial, pero sin características para poder embarazarse. Entonces, cuando las mujeres toman pastillas, y toman esas pastillas que la última son de 7 de otro color, o 4 de otro color, porque hay diferentes el esquema, porque hoy día casi todas las pastillas tienen 28, en esas 4 que son, entre comillas, vitaminas, que la gente le dice son placebo porque no tienen hormonas, ahí como disminuyeron las hormonas provocadas por la pastilla, ese endometrio que se formó se descama, se elimina. Para cuando empiece a tomar la otra caja de pastillas, se comienza a formar el nuevo endometrio para evitar que sangre. Entonces, la cirugía de la endometriosis va a depender fundamentalmente de la edad de la paciente y los objetivos de la paciente. Y con respecto a los ovarios, porque hace una semana hubo una pregunta muy interesante con respecto a los ovarios, si se dejan o no se dejan durante la cirugía. Hay que definir cuál es la función de los ovarios para definir. Los ovarios lo único que hacen es producir los óvulos, y los óvulos son los que le dan los niveles hormonales para que la mujer tenga su característica de mujer y esté preparada para embarazarse. Claro. Si a esa mujer se le sacan los ovarios, en ese momento se le llega a la menopausia, porque los niveles hormonales... La diferencia, menopausia es cese de la función ovárica, ya sea en forma natural, progresivamente, alrededor de los 50 años, que va progresivamente, los ovarios dejan de funcionar hasta que dejan de funcionar y aparece la última regla y aparece la menopausia. Pero la otra posibilidad es que la menopausia sea quirúrgica. A una señora, por alguna razón, le sacaron los ovarios, y si le sacaron los ovarios, no produce hormona, y le llega la menopausia, entre comillas, quirúrgica. Ahora, esa menopausia que se le saca los ovarios a una mujer más joven, evidentemente los síntomas son un poquito más importantes, porque si yo tenía niveles altos de hormonas y mañana tengo 0 porque me sacaron los ovarios, la sintomatología es un poquito más agresiva. Al contrario, en aquellas mujeres que los niveles hormonales van disminuyendo progresivamente, entre comillas, las mujeres se van adaptando a este déficit hormonal. Ahora, ¿cuál es la conducta de los ovarios con respecto a la endometriosis? Porque la endometriosis se termina cuando llega la menopausia, claramente. Porque la endometriosis es una enfermedad determinada por las hormonas. Si la paciente optó por la cirugía porque la calidad de vida está muy mala, va a depender de la edad. Se sugiere en general, cerca de los 50 años, sacar los ovarios. Pero si esa mujer tiene endometriosis del útero, tiene algunos implantes endometriales pequeños y no tiene mucha endometriosis a nivel ovárica, una posibilidad de dejarle son los ovarios desde el punto de vista hormonal. Porque en general las alteraciones desde el punto de vista de la sexualidad se ven más afectadas cuando la mujer joven se saca los ovarios, a diferente de la mujer joven, de mayor edad, que se saca los ovarios, que se adapta mejor a este déficit hormonal. Entonces, la respuesta, Caro, no es una respuesta única, no hay una actividad, depende de la edad, de la sintomatología, de lo que la paciente quiere, de las condiciones médicas de la paciente, para decidir cuál es la mejor terapia para la mujer con endometriosis. Ya, doctor, ¿esto es algo natural de la mujer, algo que genera ella misma, o es hereditario, doctor? Si la mamá, la abuelita tuvo endometriosis. Hay un factor de herencia, de herencia muy importante en la endometriosis. Ya. Si el tema de la endometriosis ha ido ocurriendo, como lo hemos repetido, porque las mujeres progresivamente han ido postergando la edad de tener hijos.
¿Cuál es la edad para tener hijos, doctor, ideal? Entre los 25 y los 35 años es la edad de menor riesgo, la edad que está demostrado que desde el punto de vista metabólico la mujer está madura metabólicamente, está madura psicológicamente y desde el punto de vista de su estructura fisiológica es la mejor edad, porque hay menos mujeres que tienen enfermedad metabólica y hay poco riesgo de tener alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down y algunas alteraciones cromosómicas. ¿Y cómo antes, doctor, en las épocas antiguas, se acuerda que de los 16 años hacia arriba ya todas se casaban a muy temprana edad y tenían muchos hijos las mujeres? Por eso que la endometriosis antes no existía, porque la endometriosis aparece con la regla. Y es muy interesante, te voy a tocar un tema porque parece que lo dijimos, pero muy interesante. La regla en la mujer aparece en la década del 60, cuando la ciencia logró que la mujer manejara su fertilidad. ¿Cuándo? Cuando se crearon las pastillas anticonceptivas. Desde el momento en que se crearon las pastillas anticonceptivas y la mujer logró evitar embarazo, apareció la regla. Porque en la antigüedad las mujeres o vivían embarazadas o vivían dando lactancia. Porque uno de los principales métodos de evitar o de planificación familiar antes de la década del 60 era la lactancia. La lactancia exclusiva evita el embarazo, porque a las mujeres no les llega regla, y las guaguas se destetaban a los 2, 3 años. Entonces, ¿qué ocurría? La mujer tenía un hijo, o sea, se embarazaban, estaban 2 o 3 años dando lactancia, destetaban a la cría, ¿qué aparecía? Aparecía la regla. Claro. ¿Y qué ocurría? Se embarazaban. Entonces, en la antigüedad a las mujeres les llegaba la regla cada 2, cada 3 años. Por eso que tenían tantos hijos. O sea, porque no había un método efectivo para evitar el embarazo. Esto cambió radicalmente en la década del 60, 50, 60. Dice, mire, en la década de 1950, a partir de investigaciones, se crea la pastilla anticonceptiva. Con el doctor Pincus, que es un trabajo famoso. Oiga, pero tiene que haber quedado igual una polémica cuando se crea esta pastilla anticonceptiva. Desde el punto de vista, sí, se creó una polémica cuando apareció la T. Yo estaba en la escuela de medicina y yo aquí voy a hacer un homenaje a un doctor chileno que es el doctor Zipper, que es el que creó la T de cobre. También hubo una discusión que era abortiva. Todo ha sido, cuando apareció la pastilla del pues, también hubo discusiones y la ciencia ha logrado mostrar que efectivamente las creencias, la evidencia científica sobrepasan a las creencias y determinan una ubicación y un punto de uso de los métodos anticonceptivos. O sea, las pastillas anticonceptivas claramente no son abortivas, la T de cobre no es abortiva, la pastilla pues no es abortiva. Hoy día se están usando los dispositivos que tienen hormonas, no son abortivos. Lo que evitan la mayoría de estos métodos anticonceptivos es la ovulación, y si no hay ovulación no hay embarazo. Así que no es así. ¿Y la pastilla del día después, doctor? La pastilla después no es abortiva, se demostró, hubo muchas discusiones. ¿Hasta cuándo se puede tomar esa pastilla? Aquí el doctor Croxato, un chileno, demostró que la pastilla del día después no es abortiva. Lo que evita la pastilla del después es la ovulación. La pastilla del día después se llama el día después porque ojalá hay que tomarla lo más cercano al coito no protegido. Ojalá a las 12 horas, por eso el día después. Se puede tomar hasta las 72 horas. Pero a medida que pasan las horas después de las 12 horas, la tasa de fracaso es mayor. Se puede tomar, pero tiene que asumir que hay mayor fracaso. ¿A qué le llama usted, doctor, la tasa de fracaso de que... Queda embarazada. O sea, no pero, por ejemplo, si una mujer está embarazada y ha pasado después de las 72 horas que dice usted y toma, por ejemplo, la semana esa pastilla, ¿eso no es perjudicial para la guaguita si ya el embrión se gestó? No, porque... se ha demostrado que en esa hormona se utiliza el levonorgestrel y el levonorgestrel no provoca alteración. ¿Qué es lo que hace la pastilla del pues? La pastilla del pues impide la ovulación. Vamos a suponer que esa persona ovuló,
se embarazó y, como dijiste tú, Caro, tomó 3 días después la Claro. pastilla. Esa pastilla a esa señora le va a fracasar la pastilla. No le va a porque servir de nada, va a porque ser placebo. esa señora ya está embarazada. Ok. Si esa señora tuvo coito y se tomó la pastilla a las 12 horas y justo el óvulo iba a ovular, la pastilla evita que ovula, por lo tanto no hay embarazo. No hay embarazo. No hay embarazo. No es abortiva, claramente. Es importante aclararlo a través de la opinión, ¿cierto?, de un profesional como el doctor Leoncio Fuentes, no solamente que trabaja en el área particular y en el área pública, sino también como docente, como profesor de la carrera de medicina. Hola, dice una consulta para el doctor, por favor. Yo estoy esterilizada, pero aún me llega la regla. Sí. Leí que me hicieron una histerectomía. ¿Está bien la palabra, doctor? ¿Puedo quedar embarazada teniendo esta cirugía o es imposible, ya que he leído que igual puede fallar? Hay algunos conceptos que no están bien. Histerectomía es sacar el útero. Es cuando le sacan el útero. Por lo tanto, si una mujer se le saca el útero, No no puede puede tener quedar regla. embarazada. Si ella está esterilizada, lo que se le hizo una salpingectomía, en ¿Qué es lo que que se es le eso, sacan doctor? las trompas. El aparato genital se llama, hay gente que dice los interiores, no sé si tú te das cuenta. El interior. Porque los aparatos genitales Como interiores. los pollos, el Pues, interior ya, del entonces, pollito. el aparato genital consta de la vagina, que es el órgano de la actividad sexual, del útero, que es el órgano de la gestación, Que es como la T, y chiquitita. o sea, ¿sí? De los ovarios, que son los que producen los óvulos para embarazarse, Ya. y como los ovarios están fuera del útero, la estructura que une los ovarios con el útero son las trompas, las denominadas trompas de Falopio. Las trompas de Falopio lo único que hacen es un camino que lleva el óvulo, el folículo liberado desde el óvulo al útero. Por lo tanto, si yo Son los corto tubos. los tubos, Los tubos. sí, si yo corto estos tubos o los saco, No hay camino. no hay camino para que el óvulo llegue al útero. Por lo tanto, es un método de esterilización. Si esa señora o se le sacaron las trompas, o se le cortaron las trompas, o se le quemaron las trompas, sigue teniendo regla igual. ¿Por qué? Porque los ovarios siguen produciendo hormonas, las hormonas llegan a la sangre, por la sangre llegan al útero, con el útero hacen que se desarrolle el endometrio, y como no hay embarazo, y como lo expliqué recién, si no hay embarazo, el ovario que mantenía este endometrio muere y se escama el endometrio y se produce regla. Doctor, ¿por qué hay gente que ha dicho que ha quedado embarazada con las trompas Bueno, cortadas sí, bueno, y que se han gracias. regenerado? No se han regenerado. Yo le estoy Lo que diciendo lo pasa- que dice la sí, gente, pues, no doctor. sé, sí. De que la gente no sabe y dice, no, se me regeneraron. A ver. ¿Mito? Antes la gente decía, me ligaron. ¿Qué significa eso? Que efectivamente se colocaba una sutura en las trompas y ocurría que ocurría como las trompas es como supongo un tubito que uno lo toma Sí. y se junta y yo la amarro. Una Entonces aprieta. podía haber una pasado por debajo de la sutura y eso la ligadura tenía una tasa de fracaso. Con las técnicas que se utilizan hoy día, en que prácticamente se sacan las trompas, no hay ni una posibilidad. ¿Y cuando se cauterizan? O sea, es que cuando se cauterizan, el pedazo que se cauterizó, que entre comillas se quema, ese se pierde, por lo tanto se saca. Hoy día la técnica más utilizada es que se cauteriza. Este tubo yo lo quemo aquí, y todo este pedazo queda quemado, se saca. Por lo tanto, quedan 2 pedazos de trompas separados en que no hay... O sea, probabilidad cero, entonces, Sí, de lo quedar que embarazada. pasa, pero ahí viene la otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué ocurre cuando las personas se ligaban? Tenía posibilidades, si se arrepentía de haberse esterilizado, de reoperarse y canalizar las trompas. Ya. Con la técnica que se utiliza hoy día, de quemar las trompas y sacar un pedazo, y si la señora quiere embarazarse, se arrepintió, la tasa de reoperación es 0. Lo único que le queda a esa mujer que se esteriliza mediante fulguración o extracción de la trompa es una técnica de alta complejidad, como las técnicas in vitro que en Chile se hacen en Valparaíso, en Concepción y en Santiago. No hay otra alternativa.
Ay, qué pena, doctor. Estoy llena de preguntas que llegaron acá al WhatsApp, Ya, pero pero dígame. ya nos pilló el tiempo, pues, La, doctor. la última. No, pero un dato. Vamos a dar un dato que lo han pedido mucho la auditora. Dice, ya, pues, Caro, cuando están en su periodo de menstruación, cuando llega el periodo menstrual, doctor, ¿qué es lo que más recomienda usted para tomar para las que llegan con dolorcito, con incomodidad, para poder trabajar tranquila? Ahí, si el tema es evitar la regla, tienen que usar pastillas No, anticonceptivas. pero de estas pastillas que hay, pues, doctor, Ya, porque antes, ve que ya, están tomando de todo sí, las chiquillas. ya lo voy a tomar de todas maneras. Cuando el dolor es muy leve y la persona no tiene actividad sexual y una niñita joven, usar antiinflamatorios no esteroidales, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, eso. Ya. Lo que duele es las contracciones del útero. El antiinflamatorio evita las contracciones del útero. Ya. Ahora, la solución adecuada en una mujer que va a tener vida sexual, que tiene reglas irregulares, que tiene reglas más dolorosas, la lógica es que tome pastillas anticonceptivas, pero las pastillas anticonceptivas lo que logran es evitar el dolor, disminuir el flujo menstrual y proteger contra el embarazo. El ácido mefamínico. Ácido mefenámico es una buena alternativa. Que me he honrado para nombrar. 500, de 500 es una buena alternativa. Ya. Pero el naproxeno. también. Ya, ahí están chiquillas. El ibuprofeno, el ketoprofeno. Ya, todo lo que sea freno. Sí, ahora, lo que pasa es que ahí se toma por 2 o 3 días, pero Ya. si la niñita tiene reglas dolorosas, le dura 4 o 5 días y está complicada, la lógica es que no tome 4 o 5 días. La lógica es, a mi manera de ver, si no tiene contraindicación de hormona, que tome hormona Ya. todos los días. Mira, el doctor. Porque la hormona, además de protegerla, o sea, además de quitarle el dolor, le va a disminuir el flujo menstrual, le va a proteger con el embarazo si desea tener vida sexual, le va a mejorar el acné, depende del tipo de hormona, le va a mejorar el acné, le va a mejorar la seborrea, la grasitud del pelo, le va a mejorar el pelo, le va a disminuir el vello corporal. Entonces, las hormonas hoy día tienen muchos beneficios. Okay. Además de la acción anticonceptiva, las hormonas hoy día tienen muchos beneficios para la salud de la mujer. Lo que pasa es que hay un grupo de mujeres que tienen complicaciones, pero eso es un grupo. Entonces, la labor médica es definir, este grupo no le puedo dar hormona porque tiene riesgo de tener complicaciones, pero inmensa mayoría sí le va a dar hormona porque esa señora se va a beneficiar de las hormonas. Ya. Estamos listos, repasados estamos. Nos separamos nosotros de Radio Medicina hasta la próxima semana con el doctor León Cifuentes. Que nos sigan en nuestra red. Sí, pues, nos sigan en las redes sociales. Doctor León Cifuentes.